Estas son las identidades notables. Son expresiones que en matemáticas, en álgebra, salen a toda hora. Fijaos que no es difícil deducir su fórmula. Cuando tenemos a más b al cuadrado, como es una potencia de un binomio, la podemos multiplicar como a más b por a más b. Aplicamos la propiedad distributiva, a por a al cuadrado. A por b, AB. B por A, BA. Pero como el orden de los factores no altera el producto, escribiremos también AB. Y B por B, B al cuadrado. Si agrupamos AB y AB, A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Aquí tenemos la identidad notable. Pero, ¿por qué no hacemos esto? Porque, como ya hemos dicho, estas identidades notables aparecen con mucha frecuencia en matemáticas y por lo tanto lo que hacemos es aprender de memoria el desarrollo. No debemos memorizar las fórmulas en sí, sino lo que dicen. El cuadrado de la suma es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y análogamente la de la resta es muy similar. El cuadrado de la diferencia es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y la suma por la diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que memorizar lo que dicen las fórmulas y no las fórmulas en sí? Porque después esas fórmulas van a poder tener múltiples apariencias. Vamos a resolver unas cuantas identidades notables para que veáis de qué hablo. Por ejemplo, una identidad notable de las más básicas podría ser esta, x más 1 al cuadrado. Cuando hablamos del primero nos referimos a todo lo que hay antes del signo más y cuando hablamos del segundo nos referimos a todo lo que hay después del signo más. Es decir, este sería el primero que en la fórmula es una A y este sería el segundo que en la fórmula es una B. El cuadrado del primero, el primero es x, x al cuadrado, más el doble del primero que es una x por el segundo que es un 1 más el cuadrado del segundo, que es un 1. Esto se quedará entonces como x al cuadrado más 2x más 1. La identidad notable puede ser más compleja, por ejemplo, 2x más 3 al cuadrado, y sería el cuadrado del primero. Pero ojo, no podemos poner esto, porque aquí el cuadrado solo afecta a la x y hemos dicho que el primero es el elemento, el término que está antes del más, es decir, es todo esto. Entonces vamos a usar un paréntesis, el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es 3 al cuadrado. 2x al cuadrado será 2 al cuadrado 4, x al cuadrado, x cuadrado. Más, ahora para hacer esta multiplicación lo que voy a hacer es multiplicar números con números, letras con letras. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, x. Más 3 al cuadrado que es 9. Y vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, x al cuadrado menos 2x al cubo. El cuadrado del primero. Bueno, pues como ya hemos hecho antes, vamos a colocar un paréntesis porque este cuadrado tiene que afectar a todo lo que sea el primero. Bueno, pues el primero es un x al cuadrado, será x al cuadrado menos el doble del primero, que es x al cuadrado, por el segundo, que es todo esto, 2x al cubo.
Me detengo un instante para señalar que fijaros que cuando he cogido el segundo, no he cogido menos 2x al cubo, he cogido solo 2x al cubo. Las fórmulas están hechas para que el primero sea lo que está antes del signo y el segundo lo que está después del signo, sin el signo. ¿Y qué hacemos con el signo? Ya está incorporado en la fórmula. Es decir, cuando escribamos esto, no lo vamos a escribir con signo porque el signo ya está aquí. Si lo volvemos a poner, estaremos convirtiendo el cuadrado de la diferencia en un cuadrado de la suma, ya que después multiplicaremos menos por menos más. Repito, no hay que incluir el signo en el término porque el signo ya lo tenemos aquí puesto. Y más el cuadrado del segundo, vuelvo a poner paréntesis porque el segundo es un término que tiene varios elementos, 2x al cubo. X al cuadrado es x a la cuarta, producto de potencias, potencia de potencias, el producto de los exponentes, menos, vamos a multiplicar números con números, letras con letras, 2 por 2, 4, x al cuadrado por x al cubo, sumamos los exponentes x a la quinta, más 2 al cuadrado 4, x al cubo al cuadrado, x a la sexta. Elevamos el 2 al cuadrado y elevamos el x al cubo al cuadrado. Y un par de ejemplos más para terminar con la suma por la diferencia. Por ejemplo, x más 3 por x menos 3. Tenéis que identificar que lo que hay antes del signo y lo que hay después del signo es lo mismo en los dos paréntesis y será diferencia de cuadrados, es decir, los dos elementos los elevamos al cuadrado y ya está. Vamos a hacer más de un par de ejemplos. Por ejemplo, podríamos tener 6x menos 2 por 6x más 2. Bueno, pues ¿es lo mismo la suma por la diferencia que la diferencia por la suma? Sí, porque el producto es conmutativo. El cuadrado del primero, 6x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado, 36x al cuadrado, menos 4. O, por ejemplo, podríamos tener esto de aquí, menos 6x más 5x al cuadrado por 6x más 5x al cuadrado. ¿Esto es una suma por una diferencia? Sí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es alterar el orden de estos dos términos. 5x al cuadrado menos 6x. Esto y esto es lo mismo. Y también vamos a cambiar el orden de la suma. Ya lo hemos convertido en una suma por una diferencia. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. 5x al cuadrado menos 6x al cuadrado. 25x a la cuarta menos 36x al cuadrado.